Bueno, yo les vengo a hablar de una composición muy importante, que se llama, que la compuso John Cage, un gran compositor, que sumó mucha teoría a la búsqueda experimental de las cosas, digamos. Eso es aparte de la obra en sí, digamos. Yo podría hablar de un montón de cosas que tienen más que ver con lo filosófico de Cage que con la obra en sí. La obra se llama 433. Entonces primero voy a hacer una brevísima introducción sobre John Cage, mínima. En los comienzos compositivos, Cage promociona lo contrario del silencio. Yo en este momento estoy diciendo silencio, pero ustedes no saben de qué estoy hablando, porque la obra se llama 433. Cage promociona lo contrario del silencio, que es el ruido. Hablaba a favor de una búsqueda de sonidos más novedosos, inspirándose en Luigi Russolo y los futuristas del inicio del siglo XX. Cage se entrega con entusiasmo al uso de instrumentos de percusión, entendiéndolos como una forma para expandir el territorio musical, incluyendo sonidos que reflejaran más que nada la naturaleza de la cultura industrial. Es decir, no de una forma demasiado convencional ya. Igual estamos hablando de los años 30, 40, 30. Dice, donde quiera que estemos, lo que oímos en su mayor parte es ruido. Cuando lo ignoramos nos molesta, cuando lo escuchamos lo encontramos fascinante. En el año 1951, Cage visita una cámara anecoica. ¿Qué es una cámara anecoica? Bueno, es un espacio completamente insonorizado, pero algo así como se puede ver en algunas fotos de estudio, en algunas radios donde se ven algunos paneles absorbentes. Bueno, la anecoica es una cámara que absorbe absolutamente todo, en donde adentro solo podría haber la presencia de uno. En cuanto a sonidos no hay, digamos, es toda absorbente. Entonces Cage entra a la cámara anecoica y cuando sale dice lo siguiente: oía dos sonidos, uno alto y otro bajo. Esto significa alto en términos de altura del sonido. Bueno, lo dice alto y bajo, pero digo, es así. El alto es el agudo y el grave es algo que no puedo reproducir yo, pero que sería algo así. Claro, lo que usted escuchó fue el sonido agudo de su sistema nervioso. Y el sonido grave es la circulación de la sangre. Esto nosotros ya lo oímos por la noche. Lo que pasa es que, digamos, no tiene que haber un sonido ambiente muy fuerte. Estamos cerca de una avenida o algo así, es más complicado. Y también cuando bajan las pulsaciones y un poco el estrés del día, aparece ese sonido. Hagan la prueba hoy a la noche. Y más cuando tienen algún problema de estrés y estuvieron muy presionados, van a ver como está muy fuerte el sonido alto. Lo que finalmente él descubre es que es la imposibilidad del silencio, como acá dijo el compañero. La imposibilidad del silencio podemos suponer que lo llevó a la composición de 433, ya que esto fue en el año 51 y llegamos entonces al estreno de la obra 433. El 29 de agosto de 1952 en Woodstock, Nueva York, sala de conciertos, el público en la sala. Entra el virtuoso pianista David Tudor, una eminencia pianística, como si dijéramos una Marta Argerich. Se sienta al piano, abre la tapa del teclado del piano y se queda sentado, sin hacer ninguna otra actividad. 30 segundos. Luego cierra la tapa. Vuelve a abrirla nuevamente y repite el movimiento anterior, pero esta vez durante un lapso de 2 minutos y 23 segundos. Luego cierra y vuelve a abrir la tapa una vez más, permaneciendo en ese tercer movimiento, digamos, sentado, 1 minuto 40 segundos. Por último, cerró la tapa y salió del escenario. Eso fue todo. 1952, está bien, ya estaba el surrealismo, el dadaísmo ya había sido, digamos, había toda una escuela, Kandinsky, bueno, había un montón de, digamos, escuelas experimentales muy, muy interesantes con mucho bagaje teórico y conceptual. Pero bueno, mucha gente obviamente no le gustó. Entonces,
lo que habla Cage sobre este tema, lo que responde Cage, dice, no entendieron su objetivo. No existe eso llamado silencio. Lo que pensaron que era silencio, porque no sabían cómo escuchar, estaba lleno de sonidos accidentales. Podías oír el viento golpeando fuera durante el primer movimiento. Durante el segundo, gotas de lluvia comenzaron a golpetear sobre el techo. Y durante el tercero, la propia gente hacía todo tipo de sonidos interesantes a medida que hablaban o salían. El silencio de que hablaba Cage es algo accesible para todas las personas en cualquier momento. No podemos evitar que suceda. Esto es interesante para ir por la calle e ir escuchando atentamente qué es lo que ocurre, y si bien uno empieza a establecer categorías, es decir, voy a escuchar más el colectivo que pasa y no a la señora que está hablando a unos 5 metros, o la voy a escuchar de diferente, uno va armando categorías de escucha, porque no podría abarcar todo un espectro tan gigantesco. Digamos, todos podemos ser compositores yendo por la calle o estando en la casa también. Hay un montón de sonidos cotidianos que son muy interesantes. ¿Qué significa que un famoso, un pianista grosso o un músico académico, digamos, supongamos que no sea alguien absolutamente reconocido, haga esta obra, se sienta al piano y no haga nada? Es decir, que no haga nada, supuestamente que no haga nada, cuando además de él se espera algo, ¿no? Sí. Eso me pareció muy interesante simbólicamente, el significante del significado que propone, bueno, nada, una serie de cosas muy interesantes para que despiertan otras preguntas. Y después, finalmente, cómo nos enfrentamos desde nuestra posición de público con una pieza insonora. Digamos, es como una especie de absurdo. Es como una especie de absurdo. En el caso de Cage, lo que él habla es que en realidad la pieza está por fuera. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con esa interpretación de su obra, digamos. ¿Cómo sería que la pieza está por fuera? Y Es esto lo que él ocurre habla, más allá de su, claro, de su creación. No hay silencio, Claro. nunca puede haber silencio. Es decir, vos estabas acá y yo, mientras hacía silencio, escuchaba tu respiración, un movimiento acá. Digamos, hay como una imposibilidad en ese sentido. Y además es una obra inédita cada vez, o sea, sí. ¿no? Sí. Digo, porque cada vez una que obra la nueva cada escuchás vez, claro. va a ser nueva. Sí. Sí. 433 es siempre distinta. Bueno, de hecho ha tenido también infinitas reversiones después, ¿no? Digo, ha sido Montones. reversionado. Ofrendas urbanas por la ciudad. Ofrendas urbanas conecta el dial. El arte accidental que te espera.